Hoy estamos hablando con el doctor Sócrates Bautista y el tema central del programa el día de hoy es enfermedad inflamatoria intestinal. Doctor, el tema del tratamiento, ya sabemos que es una enfermedad crónica, el asunto es pues mantener al paciente estable con este tratamiento. ¿Tienen los fármacos algún efecto secundario en los pacientes que se haya podido establecer? Mira, hay muchos tratamientos. ¿Y qué es lo que se hace cuando un paciente tiene una enfermedad inflamatoria, ya sea Crohn o colitis ulcerosa? Lo primero es que no se conoce el por qué se produce esta enfermedad. Entonces, lo que se está haciendo es yendo a la cascada, inmunológica, o sea, al sistema inmunológico del paciente y empezar a buscar diferentes dianas para frenarla, para que no se sigan produciendo neutrófilos, para frenar el macrófago y todo, para que la mucosa vuelva a la normalidad. Entonces, por ejemplo, la colitis ulcerosa, hay tratamientos como por ejemplo el 5-aminosalicilo, que es el 5-ASA, que es la mesalazina. Hay inmunosupresores como la satioprina, la 6-mercaptopurina y otro que se llama metotrexate, que pueden frenar el proceso. Todos tienen efectos secundarios, obviamente. Sí. Después están las terapéuticas biológicas y los corticosteroides, sobre todo cuando tenemos un cuadro agudo. Nosotros usamos mucho los corticosteroides para frenar el proceso, para después seguir con un biológico o con un inhibidor, con un inmunosupresor. Entonces, esa es una fase que se usa tanto en la colitis ulcerosa como el Crohn. En la colitis ulcerosa no se usan los 5-aminosalicilatos, en el Crohn no se usan los 5-aminosalicilatos. Entonces, hay otros esteroides que son... Hay dos tipos de esteroides, que son los que actúan a nivel sistémico y otros que actúan a nivel tópico, como es uno que se llama budesonida, que tiene menos efectos secundarios, porque los esteroides siempre tienen efectos secundarios. Esos efectos, doctor, ¿cuáles suelen ser? Bueno, se le pone la cara como si fuese de luna llena, pueden hacer osteoporosis, osteopenia, pueden tener obesidad, pueden aumentarle la presión, puede aumentarle la azúcar, la glucemia. O sea, uno tiene que tener bien claro a qué paciente tú le vas a dar esos medicamentos y de hecho la meta que tenemos, lo que hacemos en enfermedad inflamatoria es tener al paciente libre de esteroides, que no tenga que usarlo, porque el paciente siente que tiene una mejoría rápida, Sí. pero eso tiene su precio. ¿Qué alimentos se le suprimen a este tipo de pacientes? O sea, que es cero alimentos. Prohibidos. Prohibido para siempre. Bueno, para siempre, yo lo que le aconsejo a los pacientes, porque un paciente que esté en inactividad puede comer lo que quiera. Ahora, yo lo que le aconsejo a los pacientes, primero, sobre todo lo del Crohn, si fuman, que dejen de fumar, porque el cigarrillo se ha demostrado acelera, que descompensa la enfermedad. Yo le aconsejo que me dejen de comer comidas procesadas y que sean lo más saludable posible los alimentos y frescos. Pero ellos pueden comer arroz, habichuela, carne, moro de guandule, lo que quieran. ¿Me entiendes? Obviamente, siempre y cuando estén compensados. Y pueden hacer su vida normal. Pueden tener hijos, pueden ir a la fiesta, pueden hacer lo que ellos quieran. O sea, son personas con una condición, pero cuando tú le das el tratamiento, hacen su vida normal. ¿Entiende? Entonces, doctor, usted mencionaba los diferentes tipos de tratamiento. Me faltan todavía. Ah, sí, exacto. Ahora vienen los medicamentos de alto costo, que son los biológicos. Ok. Y los biológicos son células que se multiplican para inhibir determinada célula dentro del sistema inmunológico. Entonces hay quienes
frenan las interleuquinas, hay quienes frenan el interferón alfa, hay quienes frenan las vías de comunicación para... O sea, en el sistema inmunológico cada paso tiene biológicos. Y esos son los medicamentos que encarecen esta enfermedad y por lo que hay tanto problema realmente en nuestro país. Suelen Ahora ser mismo, los tratamientos más efectivos para el paciente, los biológicos. definitivamente. Ok. Son los más efectivos y los que menos efectos secundarios tienen, aunque lo tienen. ¿Mm? Pero, obviamente, para tú empezar a darle un tratamiento de eso, tú tienes que hacer un protocolo de que el paciente no tenga tuberculosis, de que el paciente no vacunar a los pacientes. Entonces, empezar el tratamiento. Entonces, ¿el tratamiento se utiliza en este caso cuando están en actividad o es tratamiento? No, los de tratamientos por se vida? dan continuos. Continuo. ¿Por qué? Porque hasta ahora no se sabe por qué el paciente lo tiene y si el paciente anda bien con el tratamiento. Yo tengo pacientes que tienen 10 años con el mismo tratamiento y anda perfectamente bien. Ahora, tengo pacientes que ahora me le quitaron los medicamentos o que se lo dejaron de dar el año pasado y tuve que ingresarlo y volverle a los esteroides y volverle a la pesadilla que ellos vivieron. ¿Tú me Doctor, entiendes? y una pregunta, desde la fundación ustedes han encaminado algunas acciones Nosotros hemos denunciado esto millones de veces. y nadie hace caso. Bueno, el año pasado el presidente lo escuchó y bajó cierta línea y empezaron a comprar los medicamentos que lo habían dejado de comprar aparentemente por un problema porque se lo pasaron a Promese y por un problema de logística. Administrativo y de logística. Administrativo. Pero lo compraron. El asunto es que si ya compraron los medicamentos, ¿por qué no le están dando a los pacientes nuevos? Porque los pacientes viejos le están dando los medicamentos. Ahora, esto es una bola de nieve que va creciendo, creciendo, creciendo. Entonces, nosotros, esos pacientes que no se le está dando el medicamento, entonces, ¿qué vamos a hacer? Que no se le han abierto bueno, ellos tienen el expediente, exacto, pero no se le da el medicamento. Y ahí es que está el Y problema. no hay ninguna explicación. Hasta ahora nosotros no tenemos ninguna explicación. Eso es una, Y eso- no se le está dando. Parece que hay una orden de no dar pacientes nuevos. Es lo que yo asumo. Sí, pues si no, como si no lo cosa están incluyendo, personal, ¿no? alguien dio la instrucción ¿Me de que no entiendes? se incluyan los pacientes nuevos. Entonces no se están abriendo, dándole a los nuevos pacientes, pero los nuevos pacientes están descompensados toditos. Por supuesto. Yo tengo una señora que tuvo incluso un CA de mama y tiene una colitis ulcerosa y me ha hecho toda la descompensación. Tiene casi un año el expediente ahí adentro. Y el esposo me llama y me dice, doctor, dígame, pero yo no puedo hacer nada porque generalmente nosotros canalizamos a través de los centros de público, que son los que están autorizados a dar el medicamento. Entonces yo llamo a la doctora, la cual debe de darle medicamento, y me dice, pero es que yo no puedo hacer nada porque el problema, el expediente llega el está allá medicamento. adentro y la mujer mal, y yo no quiero que se me muera. Bueno, ¿Tú pues, me entiendes? hacemos un llamado entonces a los directivos del Ministerio de Salud Pública y al Departamento de Medicamentos de Alto Costo a que tomen carta en el asunto, porque por la denuncia que se está haciendo por este programa, pues hay mucha dificultad y eso afecta realmente la salud de la población. Y no olvidemos que es un derecho, la población dominicana tiene constitucionalmente establecido el derecho a la salud. Entonces no es una dádiva, porque todos los dominicanos pagamos impuestos y con esos impuestos es que se están comprando esos medicamentos. Entonces yo no los necesito, pero pago impuestos, pero entonces hay que dárselo a lo que lo necesitan, y los que lo necesitan también pagan impuestos. Así que hacemos un llamado al Ministerio de Salud Pública, al ministro, al presidente de la República, a la vicepresidenta, que tiene mucha influencia en el sector salud, a que por favor
vayan en auxilio de estos pacientes que tienen esta situación. Por supuesto, doctor. Entonces, siguiendo con el tema de los tratamientos, ¿existen opciones de tratamiento quirúrgico para estos pacientes para poder solucionar su condición o no? Mira, ahí es que nos queremos llegar, pero a veces tenemos que mandar los pacientes a cirugía. La última opción. Esa es la última opción. Y no queremos llegar porque si tú dejas de darle los medicamentos, sobre todo a los pacientes con enfermedad de Crohn, Sí. Hay periodos de inflamación. La enfermedad inflamatoria es una enfermedad de inflamación continua. Que aunque tú estés asintomático, si tú no haces el tratamiento, sigue la inflamación. Entonces hay periodos de exacerbación y remisión, desacerbación y remisión. Y a medida que tú haces una actividad de la enfermedad que hace una inflamación, el intestino empieza a disminuir de calibre, y llega un momento en que se cierra. Y cuando se cierra por fibrosis, tú le puedes dar lo que sea y no va a mejorar. Tienes que intervenir quirúrgicamente al paciente y cortarle ese trozo de intestino y pegarle un intestino bueno con el otro bueno, porque si lo hace con el intestino dañado, entonces va a tener problemas de que puede hacer fístula y dehiscencia de la sutura, o sea que se abra la sutura. Sí. A veces, sobre todo en la colitis ulcerosa, a veces hay que operar a los pacientes y dejarle temporalmente una bolsa de colostomía para que puedan defecar por ahí. Y a veces en el Crohn también hay que hacerlo. O sea que esos pacientes tienen la probabilidad de que en algún momento de su vida puedan llegar a tener una bolsa de colostomía. Pero también los pacientes que tienen Crohn, sobre todo intestino delgado, que tú empiezas a operarlo, tú operas ahora, después se cierra, opera de nuevo, después se cierra, y llega un momento en que el paciente tiene lo que se llama un síndrome de intestino corto. Entonces ahí se fuñó prácticamente todo porque habría que hacer un trasplante de intestino delgado que no se hace en nuestro país. Sí. O sea, y es sumamente... ¿Alguna acción preventiva puede tomar la población para evitar situaciones, o los que tienen la situación, qué hacer para mitigarlo? No, lo ideal, obviamente, es comer saludable, caminar descalzo, ir al campo, pero sobre todo la alimentación saludable. Relajarse un poco. Y los ginecólogos y obstetras, sobre todo, que le hagan parto a las mujeres. ¿Tú me entiendes? Y que Bájenle las las mujeres cesáreas. lacten a los hijos. Dicen las mujeres que son los ginecólogos, y los ginecólogos dicen que son las mujeres que le piden la cesárea. Bueno, el asunto es que si un paciente va donde mí y me dice, mire, yo quiero que usted me dé una aspirina, yo le voy a decir, Claro. pero ven acá. El especialista es el que sabe. Tú no eres que me tienes que dar orden a mí si yo soy el profesional. Si tú quieres, ve donde otro médico que te dé la aspirina, pero yo particularmente no te voy a dar la aspirina si usted no la necesita. Por supuesto. Bueno, doctor Sócrates Bautista, hemos llegado al final del programa del día de hoy. De verdad le agradecemos muchísimo el que haya traído este programa tan importante y sobre todo el que haya expuesto esta situación, porque definitivamente las autoridades deben tomar medidas para evitar que estos pacientes lleguen a complicaciones mayores, que puedan tener calidad de vida, que puedan tener ese acceso al derecho a la salud, como mencionaba el doctor Rafael Montero. Así que muy agradecidos de poder tenerle Gracias hoy por aquí la en el invitación. espacio. A ustedes, gracias por el favor de su sintonía. Será hasta mañana cuando nos reencontremos aquí en Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.